Buen día, bienvenidos a nuestro podcast Noticias Internacionales. Mi nombre es Dariana y pues bienvenidos a un capítulo más y en esta ocasión el episodio que veremos es acerca de la crisis de los contenedores y hoy estarán acompañándome en este podcast Valeria, Diana, Michelle, Carolina, Juan y Natalie. Y pues bueno, comenzando con el tema del día de hoy, primero que nada tenemos que saber pues qué es la crisis de los contenedores. Y pues le pusieron así ya que uno de sus factores principales que desencadenaron pues esta crisis es la escasez. ¿Y qué quiere decir escasez? Pues que hay poco espacio disponible para transportar las mercancías y los precios de los fletes también pues son muy elevados. Y pues no quiere decir que no existan contenedores, sino que se encuentran varados en los puertos. Y de hecho hay exportadores que están semanas esperando por los contenedores para transportar su carga y es por esto que los precios han subido, llegando a costar casi el doble de lo normal. Y pues ahora ya que entramos un poco en contexto, me gustaría saber qué piensas tú, Valeria. ¿Cuál crees que sea la causa de la escasez de estos contenedores? Bueno, hola, mi nombre es Valeria Alvarado y así como comentas, Dariana, pues efectivamente este es un tema de relevancia actualmente. Como sabemos, desde el inicio de la pandemia la pandemia tuvo un gran impacto en la economía mundial y evidentemente en el comercio internacional, generando pues ciertas complicaciones como lo es pues bloqueos, restricciones en los puertos, como también pues ciertos recortes en cuanto a los trabajadores portuarios. Reducción de los barcos en las navieras y el cierre de diversas pues, agencias logísticas alrededor del mundo, que básicamente pues, otra principal consecuencia fue la falta de movimiento de contenedores marítimos, ya que la mayor parte se quedó pues, estancada al principio de esta pandemia en Europa y principalmente en Estados Unidos. Debido pues, a estas circunstancias, evidentemente pues, no era viable enviar de vuelta a China los contenedores. Esto causando demoras en las exportaciones de hasta 3 semanas de lo inicialmente planeado. Por lo tanto, esto pues inició un aumento desequilibrado pues de la oferta y de la demanda de espacios en contenedores, lo que provocó pues bueno un impacto negativo en lo que es la logística internacional. Explicándole o hablándole más a fondo de este tema, China pues logró en muy poco tiempo retomar o que las fábricas retomaran las actividades ante pues la situación y viendo la necesidad de implementos de seguridad para controlar la pandemia, pues China se convierte en el principal proveedor de suministros médicos pues en el mundo, como sabemos, pues mascarillas o cubrebocas. Esto causa aún más conflicto, ya que el incremento extraordinario, se podría decir, pues de China y la alta demanda, pues choca, por así decirlo, con la poca mano de obra, la falta de capacidad de transporte y la reducción de barcos por parte de las navieras, pues elevando los precios de los fletes. Y pues bueno, en países como pues, lo fue Estados Unidos, los contenedores se demoraban en evacuar debido a la poca mano de obra, agregándole a esto que tampoco había suficientes conductores para transportar los contenedores al interior del país, generando pues más demora en el despacho de contenedores y un incremento pues en los costos. Por ejemplo, antes de la pandemia se tardaban en retornar pues un contenedor al puerto 2 días, y lo digo porque pues hasta a mí me llegó a pasar, pero actualmente pues donde toma inicio lo que la pandemia, cuando comienza, por falta de disponibilidad de unidades, no salían del puerto los contenedores luego, y algo pues que se tardaba 2 días en regresar al puerto, tardaba de 1 a 2 semanas, y es algo que actualmente hasta yo he visto que pasa, que no regresan al puerto en el tiempo que antes se estimaba, o sea, se tarda más. Y realmente, pues, lo que se entiende por escasez de contenedores, o lo que yo entiendo y que vamos a estar tocando alrededor pues, de este podcast, pues realmente esta crisis no se trata de que pues, no existan físicamente los contenedores, sino que los contenedores no se encuentran donde deberían de estar debido pues, a lo que mencioné anteriormente. La falta de mano de obra y disponibilidad pues genera que los contenedores no regresen con nuevos productos cargados a sus puertos de origen y se queden ya sea en Europa o en América. Y pues bueno,
Michelle, tomando pues este tema, ¿tú cómo crees que se ve afectado o cómo esté afectando al comercio internacional la crisis de los contenedores? Muchas gracias, Vale. Primero que nada, buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando esto. Espero que tengan libreta y pluma porque analizaremos muchos datos importantes que es esencial que los tengan ahí al tanto. Al no cumplirse todas estas causas que mi compañera estaba diciendo, ejercemos ahí consecuencias en la economía global. Algunas de las consecuencias que podrían traer esta crisis de contenedores es el incremento en las tarifas de transportación marítima contenerizada. Ustedes se preguntarán, ¿quién maneja estas tarifas o quién dice si se va a incrementar o no? Recordemos que la Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas, la cual es la que promueve la cooperación entre los estados y las industrias de transporte para así mejorar la seguridad marítima y prevenir la contaminación marina. Otra de las consecuencias que también vemos es la escasez de contenedores, como lo estaba comentando mi compañera, y pues la falta de disponibilidad de equipos. Otro es los cuellos de botella en puertos, la congestión. Sabemos que esto es algo muy importante ya que puede ocasionar ahí pérdida de tiempo de espera en los buques, en los portacontenedores que han aumentado. Pero la experta en darles a conocer los ejemplos de estas consecuencias es mi compañera Diana, la cual sí nos podrías ahí apoyar exponiendo cuáles son estas consecuencias que dictan esta crisis de los contenedores. Sí, hola. Pues como comentó mi compañera, existen muchas consecuencias de la crisis de los contenedores. Muchos sabemos que China es pues de los mayores proveedores comerciales a nivel mundial, lo cual pues al no tener contenedores para enviar productos a China, se produce un desabasto mundial, ya sea pues en términos alimentarios, industriales, de autopartes y demás. Dos áreas que se han visto muy afectadas por esto han sido la alimentaria y la automotriz. Pues en los alimentos, al no haber contenedores en los cuales se pueda distribuir esto, pues se quedan en lugares equivocados. Algo muy notorio puede ser Tailandia, pues no puede enviar su arroz. Canadá tiene embarques atascados de guisantes. India no logra distribuir las montañas de azúcar que producen. Y algo también, pues México. México sabemos que es el máximo exportador de aguacate, entonces se queda el aguacate aquí y eso produce pérdidas económicas, pérdidas de trabajo y demás. Entonces, pues en temas automovilísticos, todo esto es una cadenita. China tiene maquilas, las cuales son enviadas a Estados Unidos y de Estados Unidos son enviadas a México. Entonces, al no haber contenedores que lo traigan desde China, pues ya se pierde una escala de trabajo en Estados Unidos, lo que repercute también en México. Algo muy notado el año pasado y principios de fue que en San Luis, e inclusive aquí en Nuevo León, pues se detuvo mucho General Motors y ese tipo de cosas, bueno, de sectores, porque pues los fletes eran muy caros, no había cómo distribuirlos y si había, pues eran muy costosos. Los tiempos de espera eran muy largos, pero pues se desencadenan muchas consecuencias. ¿Alguien sabe consecuencias que tuvo aquí en México? A ver, Natalie, ¿nos podrías comentar algo? Bueno, pues ya. Sí, bueno, pues yo les voy a comentar algunos de cómo se ve afectado México y algunas de sus consecuencias de esta crisis, pues ya que la crisis de los contenedores nos ha llevado a tener incrementos de hasta el 900% de los costos de transportación y retraso en toda la cadena global de suministro, lo que nos ha traído pues consecuencias a México, a las empresas, pues ya sean a las pequeñas y a las grandes,
pues es que la crisis no solo afecta a México, sino se afecta de manera global, y lo que afecta en otro lugar pues nos termina afectando a nosotros. Esta crisis afecta en mayor parte a la actividad comercial proveniente del contenido asiático y del Medio Oriente, donde el volumen de las transacciones ha rebasado la capacidad de las cargas de las navieras, como nos mencionaban anteriormente las compañeras. Y pues las cotizaciones para trasladar un contenedor han incrementado a unas grandes cantidades. Pues esta ha sido como la principal consecuencia, debido a que muchos de esos empresarios o las pymes mexicanas que quieren pedir cosas de China o de Asia, pues se les complica, porque pues no llegarían a tiempo aquí, habría retrasos, tendrían pérdidas en su empresa y pues se verían afectadas en sus ganancias. Pues cabe mencionar que el comercio internacional depende de gran medida de la combinación de todos los eslabones de la cadena de suministro: las fábricas, materias primas, medios energéticos, puertos, aeropuertos y centros del consumo deben de estar funcionando en plenitud y pues seguir el orden que debe sin interrumpirse la cadena de valor. Y pues debido a la crisis todo esto se vería afectado. No llegarían las cosas a tiempo a los puertos de México, entonces no se podrían distribuir dentro de nuestro país. Habría falta de insumos, hay como consecuencia falta de insumos, pues ya sean alimenticios o, como nos mencionaba la compañera anterior, afecta en el área automotriz. Y pues en los puertos los contenedores se quedan ampliados y sin alguna utilidad útil, y pues esto crearía cuellos de botella y retraso y pues otros problemas derivados a que pues no hay movilidad en el movimiento de los contenedores y en el comercio. Otras consecuencias que también se mencionan mucho es pues el cuello de botellas en los puertos, que pues como mencionaba, pues no hay movimiento de mercancías, entonces todo se detiene, la economía no puede avanzar como debería, entonces pues todos nos va afectando pues en todas las áreas, ya sea a una tienda pequeña o a una empresa grande, pues a todos se ven afectados. Y pues a continuación, Michelle, ¿nos podrías comentar algunas soluciones y recomendaciones acerca de la crisis? Claro que sí, compañera. Como vemos, pues es muy fácil ver todas las consecuencias que puede traer una crisis, más sin embargo, lo difícil es ver en dónde pueden ser esas propuestas o soluciones. Y ahorita en el tema de México, una de las propuestas para la solución puede ser la reorientación del comercio internacional. Aquí, como vemos, pues vemos dos puntos de vista, desde los importadores y de los exportadores. En el de los importadores, vemos las oportunidades en los mercados regionales cercanos, ya que es la realidad en el que el comercio mundial se está reorganizando continuamente vemos cambios y con más frecuencia las empresas siempre van a buscar opciones de proveedor, que como sabemos, pues esto es muy importante porque el proveedor es quien te va a dar los insumos. Otro importante punto sobre esto es que los costos de logística son fundamentales para la competitividad. Entonces, una vez que ahorramos estos costos logísticos, pueden atraer un buen número de empresas norteamericanas, europeas e inclusive asiáticas al territorio mexicano. Aquí es donde verdaderamente está la oportunidad para el país, para el incremento.
Ahora vemos desde el otro punto de vista, que son los exportadores. La respuesta aquí podría ser la reorientación e incremento de la oferta exportable, hacia los mercados atractivos, como por ejemplo es el Gran Caribe, la región de Centroamérica, ya sea Guatemala, Costa Rica o la República Dominicana, ya que en las rutas de navegación de corta distancia, las crisis de la escasez de contenedores no ha sido tan grave como en las que son de mayor distancia, y pues aquí se mantienen las tarifas más competitivas. Otra solución que realmente puede ser una gran diferencia es la diversificación de cargas a puertos mexicanos. Vemos que la diversificación es muy importante en todos los ámbitos, pero aquí en el corto plazo una de las estrategias puede ser diversificar algunas rutas que ahora mismo se dirigen hacia el puerto de Long Beach y ofrecer así otras alternativas como son la mayoría de los puertos mexicanos. Pero ya hablando generalmente, ¿tú, Caro, crees que esto afecte directamente a los consumidores? La verdad, sí, bueno, yo sí quería tocar ese tema sobre cómo se afecta a los consumidores, porque ya hablamos cómo se afecta al importador, cómo se afecta al exportador, cómo se afecta a las aduanas, todo ese tipo de temas. Pero el problema de los contenedores no es un problema que sea simplemente superficial. Este tema va mucho más a fondo, va mucho más allá. Entonces, es un tema tan, pero tan complejo que no es simplemente de, se está batallando con los contenedores. No, esto nos produce que exista una escasez, que el incremento en los precios aumente. Da de cuenta, de exportador a importador, ya aumenta el costo. El importador tiene que comprar mucho más caro de lo que el exportador lo está dando, porque ya tiene ahí tiene una pérdida el importador, ahí ya tiene una pérdida. Al momento que las empresas empiezan a tener pérdidas, es donde se empieza a ver afectado lo que es el consumidor. Si el consumidor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ir al supermercado y esa mercancía que costó más dinero, el traerla hasta México o el traerla a Estados Unidos, el traerla a China, a X país, al momento de que llega al supermercado y dice, yo quiero mi cereal que se atoró en un contenedor o yo quiero la llanta del tractor que tengo, va a decir, ¿por qué está más caro? Y es muy fácil, no es muy fácil para nosotros deducirlo, pero no para el consumidor. Uno sabe todo lo que hay detrás, todo el problema que se tuvo para poder traer esa mercancía hasta el país, pero el consumidor simplemente ve el costo, la etiqueta que se le puso, simplemente, o sea, él ve lo superficial, cuando hay todo un trasfondo enorme que involucra pérdidas en empresas, costos elevados para traer la mercancía. Hay muchas cosas detrás y eso es lo que produce, afecta de manera económica al consumidor simplemente. Entonces, al momento de que al consumidor le aumenta el producto, su sueldo no aumenta y ahí ya se genera un desequilibrio en su economía muy cañón. ¿Por qué? Porque es un gasto que no contemplaba que fuera así de elevado, por así decirlo. Yo, por ejemplo, yo no contemplaba que la llanta de mi carro me iba a costar 3,000 pesos porque hace un año que yo lo consulté, me salía en 1,200. Entonces estoy perdiendo 1,800 pesos para comprar una llanta porque la necesito. Y eso afecta mi economía y altera para poder comprar el resto de mis gastos, recibos, despensa, gasolina, todo ese tipo de cosas. Entonces, los consumidores sí nos vemos afectados con este problema. No solamente las empresas importadoras y exportadoras, sino el consumidor, porque al final de cuentas él es el que recibe el impacto, porque la empresa al final de cuentas recupera mediante lo que los consumidores compran, recupera las pérdidas que está teniendo. A lo mejor no en un 100%, pero sí en gran parte. En cambio, los consumidores, a ellos, ¿quién les va a reponer
el dinero que están pagando extra si no se aumenta el sueldo, porque tampoco se puede aumentar el sueldo porque ahí se produce otra cadena que produce un desequilibrio económico. Entonces, se afecta de manera económica fatalmente al consumidor, y aparte de que se genera una escasez de ciertos productos que son mucho más caros ya traerlos. Entonces, a veces son productos pues que se necesitan o que afectan directamente a la empresa de su trabajo. No sé, no pueden importar una herramienta que necesitan. Entonces eso afecta porque de ahí se empiezan a hacer ajustes en la empresa. O sea, surgen muchos problemas, y creo que siempre nos fijamos más en cómo sufre el importador y el exportador que cómo sufre el consumidor. Y pues ahora, no sé, con mi compañero Juan Manuel, no sé si puedas darnos algunas soluciones para este problema, porque la verdad sí es un tema un tanto difícil, y es un tema que sí se le debe de buscar una solución. Es muy necesario buscársela, honestamente, porque se ven afectados miles, se ven más bien millones de personas. Entonces, sí, Juan Manuel, sí nos gustaría que nos dieras alguna solución. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Caro, por todo lo comentado. Muy buenos días, tardes o noches para todas las personas que nos escuchan. Pues continuando, por último, pero no menos importante, hacia las soluciones y recomendaciones dadas, teniendo como una de las principales soluciones que la gente solamente comenta, o que comenta algo como, pero pues es muy fácil hacerlo, que es el hecho de fabricar más unidades, pensando así que pues la escasez de contenedores es muy sencilla y fácil de resolver, ¿verdad? Pero pues sin embargo, a corto plazo no es la forma de superar dicha crisis, ya que también está contemplado en que influye a los fabricantes. Por ello, la principal productora, China International Marine Containers, no da abasto por el gran tiempo y recursos que requiere la fabricación de contenedores nuevos, tomando en cuenta toda restricción que se han venido presentando ante la pandemia COVID-19. Por ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo analizó ciertos factores que determinan la escasez de contenedores y dictaminó así tres consideraciones clave para los responsables políticos, y así también a los generadores de contenedores, sobre qué recomendaciones evitar para así no generar una situación como esta en un futuro, siendo dichas las siguientes. Como punto número 1, tenemos que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo nos comenta sobre la implementación de reformas para una facilidad y digitalización de los procesos comerciales, ya que si los responsables políticos se ponen las pilas, se pueden aplicar acciones que faciliten el comercio y que en consecuencia, o mejor dicho, como a favor, se genere una disminución en costos. Esto con el propósito pues, de fortalecer cadenas de suministro a través de reformas como la reducción de contacto físico entre funcionarios en aduanas y trabajadores para su mayor protección. Esto pues es muy relacionado con el tema de la contingencia, pero también hay que analizar dichos factores sobre si esas personas trabajadoras, esas personas que son trabajadores de las aduanas ya no tendrán que estar en contacto físico, ya no tendrán que hacer su trabajo normal como lo hacían antes, y ahora se quiere implementar una reforma en donde se haga más que todo por medio de redes sociales o algo por el estilo, o por medio del internet, pues hay que ver qué va a pasar con esas personas y con su trabajo, ¿verdad? Entonces, a como pueden ser favorables estas reformas, pueden ser también pues en contra para ciertas personas. Entonces, para el tema de contingencia y para el tema de reducción de escasez de contenedores, perdón, pues sería una buena implementación, pero también habría que ver qué podemos hacer para que esos trabajadores aduaneros no pierdan su trabajo. Como segunda recomendación, nos da la de mejorar la rastreabilidad y seguimiento de contenedores en el sector marítimo, ya que esto debe ser algo clave de impulsar, para impulsar la transparencia, perdón,
y fomentar así una colaboración entre los implicados en los procesos de la cadena de suministro, con dicho objetivo de dar seguimiento a contenedores a largo de escalas portuarias, que a futuro va a reducir así un margen de error en horarios estructurados. Y como punto número 3 y último, nos dan la recomendación de reforzar, perdón, las autoridades nacionales y garantizar así una sana competencia. Los gobiernos deben de asegurarse de que sus autoridades nacionales, por así decirlo, de competencia tengan los recursos y la experiencia requerida para investigar, seleccionar y así evitar prácticas abusivas por parte de algunos transportistas y naviera que intentan aprovecharse de su posición en las actividades de la cadena de suministros, y eso sí como ha pasado mucho tiempo, que por posesión del mercado muchas navieras hacen un aprovechar, o sea, se aprovechan de otras navieras por dicho poder, y es así como los gobiernos de las autoridades nacionales de competencia pues deben de contar con dichos pues reforzamientos para esos asuntos. Y pues bueno, para terminar, para concluir, es importante también el mencionar que el impacto de las tarifas de contenedores se debe a que alrededor del 80% del comercio mundial en mercancías se realiza vía transporte marítimo, tanto que por el momento, aunque se comiencen a ver algunos avances en la disminución de costos de fletes, los expertos concuerdan en que los problemas logísticos derivados de la pandemia continuarán durante gran parte del 2022. Y pues bueno, por nuestra parte, esto es todo. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que les haya hecho, que haya sido de experiencia y de aprendizaje. Por nuestra parte es todo. Esperamos que nos sigan escuchando y vernos el siguiente capítulo aquí con nosotros.